Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? Quédate y a través de diferentes meditaciones que nos comparte el Padre José, aprendamos el arte de aprovechar nuestras faltas en esta 12ª sesión. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de este programa. Espero que se encuentren muy bien, que te encuentres muy bien y sobre todo que después de escuchar este programa se encuentren aún mejor. Seguimos con nuestro tema, el arte de aprovechar nuestras faltas. Es decir, aprovechar que caemos para aprender a levantarnos, aprovechar a entender que somos débiles para fortalecernos y sobre todo para recordar que tú nunca estás solo, que nunca estamos solos. ¿Por qué? Porque de una o de otra manera Dios siempre está en nuestro camino. Y quiero comenzar el programa con esta pregunta. ¿Has ido alguna vez al mar y has visto cómo las personas están tranquilamente de pie ahí a la orilla y de repente llega una ola y las tira? Bueno, precisamente de esto se trata la meditación número 23. Quien está de pie, que tenga cuidado, no sea que se caiga. Punto número 1. La caída del sabio Salomón nos recuerda nuestra debilidad. Leamos lo que dice el obispo San Francisco de Sales en una carta. A todos nos pasa que pensamos haberlos ya liberado de los enemigos antiguos de nuestra salvación, sobre todo si ya hemos conseguido algunas victorias contra ellos. Pero de repente los vemos aparecer donde menos esperábamos y sentimos sus ataques. A mí me hace bien el recordar el caso del más grande sabio que hubo antes de Cristo, el rey Salomón, que recibió de Dios tal sabiduría que nadie jamás había recibido. Él construyó un templo tan hermoso que fue considerado una de las maravillas de aquel entonces. Pero este sabio descuidó sus defensas creyéndose tan seguro de su sabiduría, de sus cualidades y de su vida pasada, que cuando menos se lo imaginó, los ataques mortales contra su alma le empezaron a llegar. Fue sorprendido por los enemigos de su salvación y derrotado de la manera más lastimosa que pudiera imaginarse. Y aquel que había construido al Dios verdadero un templo tan majestuoso, se dedicó, fíjate bien, a adorar ídolos. Y quien había volado como águila hacia las alturas más elevadas por medio de su excelsa sabiduría, se tuvo que revolcar como un cerdo inmundo en medio de los placeres sexuales, llegando a tener más de 70 mujeres. Y le sucedió lo más grave que a un amigo de Dios le puede acontecer. Así lo narra la Biblia. Dios se enojó fuertemente contra Salomón porque el corazón de este hombre se alejó del Dios verdadero y se fue tras vanidades que nada valían. Así lo menciona el primer libro de los Reyes en el capítulo 11, versículo 9. Continúa San Francisco de Sales. Este ejemplo tan triste de la historia sagrada nos debe hacer sacar 3 conclusiones muy serias. La primera, que debemos desconfiar siempre de nosotros mismos porque nuestras fuerzas para resistir los ataques del mal no son tan fuertes como a veces imaginamos. La segunda, que tenemos que implorar día y noche durante la vida el auxilio del cielo, porque sin la ayuda de Dios no podremos sino sucumbir y ser derrotados y hundirnos entre el lodazal del pecado. Tercera, que no podemos olvidar jamás que los enemigos de nuestra alma, aunque a ratos aparezcan derrotados y como dormidos, jamás están muertos ni se hallan lejos de nosotros. Que a veces, es cierto, declaran una tregua en sus ataques, pero es para tomar más fuerza y atacarnos luego con más violencia y derrotarnos por sorpresa. Pero esto
de ninguna manera debe desanimarnos, porque son simplemente sacudidas que nos hacen despertar y recordar que somos frágiles y viajamos en barquillas débiles por esos mares llenos de tempestades. Y entonces debemos imitar a San Pedro, quien andando sobre las aguas encrespadas, de pronto vio que el abismo se lo iba a tragar y lleno de miedo gritó emocionado: «Señor, sálvame». Y Jesús, ahí, ante esa petición, inmediatamente le tendió la mano y lo libró de hundirse entre aquellas olas tan peligrosas. Lo mismo va a hacer nuestro Señor con cada uno de nosotros si no olvidamos de clamar a Él en busca de ayuda y socorro. Pero probablemente nos repetirá lo mismo que le dijo a su apóstol: ¿por qué has dudado? ¿Es que tienes poca fe? Así lo narra el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 31. Sigue diciendo el santo en su carta: tenemos que convencernos de que los flechazos de los enemigos del alma nos pueden llegar todos los días y en todas las épocas de la vida, y que si no protegemos nuestra cabeza con ese casco que se llama fe, y si no defendemos nuestro corazón con el escudo que se llama confianza en Dios, seguramente vamos a ser atravesados sin misericordia por las flechas envenenadas de las pasiones, de las malas inclinaciones, de los malos ejemplos y de toda atracción del mal. Dios quiere repetirle a cada uno lo que le dijo a Abraham: no temas que yo soy tu escudo protector, y lo que prometió por medio de Moisés: mi protección será el escudo que te defienda. Por lo tanto, pidamos a nuestro Señor que cada día su protección nos acompañe. Con breves pero frecuentes jaculatorias digámosle aquella oración que tanto le agradaba a los monjes antiguos: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Esto está en el Salmo 69, y fíjense que todos los días, antes de hacer el oficio de lectura, es decir, las oraciones que recitan los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, repiten esta frase: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Y continúo con lo que dice San Francisco de Sales: y si a pesar de implorar el auxilio de Dios, nuestro amor propio nos traiciona, el mal genio nos hace una mala jugada, la sensualidad traicionera nos ataca y la lengua se nos suelta, si la pereza nos adormece y la gula nos vence, no nos desanimemos, porque puede ser que Dios así lo permita para que nos agarremos más fuertemente de su mano, nos humillemos un poco más, pidamos confiadamente su auxilio y nos dediquemos a llenar el día de actos de amor hacia Él y hacia nuestro prójimo. Y pasamos al punto 2 de esta meditación. Mejor es desconfiar de las propias fuerzas que confiar demasiado en sí mismo. Desconfiar de nuestras solas fuerzas para resistir los ataques de los enemigos del alma no es una falta de personalidad o de valentía, sino más bien un acto de prudencia y un conocimiento sincero de la propia miseria y debilidad, porque es mejor tener temor que tener que caer. Los antiguos repetían un refrán muy popular que decía así: es mejor que digan aquí se salvó un cobarde y no que tengan que decir aquí pereció un atrevido. Y es que en las luchas por salvar el alma y resistir a las tentaciones, siempre se ha demostrado que es más provechoso desconfiar de las propias fuerzas y confiar inmensamente en Dios. ¿A cuántos y cuántas que se elevaban como cedros del Líbano hemos visto caer derrumbados por esa oculta y casi invisible termita que son sus pasiones y sus tentaciones? ¿A cuántos que se elevaban a alturas envidiables por medio de sus deseos de obtener la santidad, los hemos visto revolcarse en el más inmundo lodazal de sus sensualidades? ¿Por qué? Porque olvidaron lo traicioneras y fuertes que son las malas inclinaciones que todos tenemos. Y en cambio, a cuántos y cuántas que desconfiaron totalmente en sus fuerzas, pero pusieron su total confianza en la ayuda de Dios, los hemos visto llegar a alturas de santidad que jamás habían imaginado.
Creo que con esto se sigue cumpliendo a la letra la profecía que hizo la Santísima Virgen. Dios a los soberbios de corazón los derriba por el suelo, y a los humildes los eleva a grandes alturas. Esto lo encontramos en la lectura del primer capítulo de San Lucas, versículo 52. Este texto nos recuerda aquel maravilloso momento en que la Virgen María fue a visitar a su prima Isabel, sabiendo que estaba esperando a un pequeñito. Isabel le dijo: «Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre». Y María, en lugar de llenarse de soberbia, se puso como la más humilde de las mujeres, recordando que Dios siempre exalta, enaltece a los humildes. Pero vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. En tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino. Señor, Dios de misericordia, dígnate extender tus manos para curar a todos los enfermos. Hazlos dignos de la salud. Libéralos de la enfermedad. Que sean curados en nombre de tu único Hijo. Que este santo nombre sea el remedio que les salve y santifique. Que por él te alcancen la gloria y el poder en el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjense que una persona se sentía con pocas fuerzas para enfrentar el mal y entonces le escribió a San Francisco: ¿y si no nos sentimos con fuerzas para resistir? Y San Francisco le respondió en una de sus cartas: ¿que no sientes fuerzas para resistir los ataques del mal? ¿Que tu voluntad es demasiado débil y tus malas inclinaciones demasiado fuertes? Pues no te preocupes, porque Dios nos ha dicho 3 veces en la Biblia: no temas, que yo nunca te abandonaré. Y si lo dijo 3 veces, significa que está triplemente resuelto a cumplirlo. Ya verás que al final de tu vida podrás repetir lo que dijo aquel profeta: soy viejo y jamás he visto que alguien haya confiado en Dios y haya sido abandonado por Él. Seguramente ustedes habrán oído hablar de San Antonio Abad, el primer patrono de los animalitos, pues este hombre tuvo tentaciones terribles. Y después de haber sido tentado terriblemente por las peores tentaciones que lo tuvieron al borde del pecado, se quejaba con Dios diciendo: Señor, ¿a dónde te fuiste? ¿Por qué no viniste a socorrerme? Y oyó la voz del Señor que le respondía: yo estaba contigo en el tiempo de la tentación, y no te abandoné ni por un solo momento. Yo fui quien te concedió la fuerza para no dejarte derrotar. Es cierto, permití que te golpearan para poderte sanar, y que te humillaran para levantarte y elevarte.
Yo creo que esto mismo nos podría también decir a nosotros cuando las tentaciones parecen superar las fuerzas que tenemos. Pero recuerda que si pedimos ser ayudados por Dios, seremos siempre ayudados. ¿Y tú crees que solo San Antonio fue tentado? No, todos los santos, todos los papas, tú y yo todos los días. Por eso, al final de su libro Filotea, San Francisco de Sales narra las espantosas tentaciones que sufrió Santa Catalina. Es algo impresionante y digno de ser leído. Y después de una de esas horrendas tentaciones, la santa le dijo a Jesucristo: «Señor, ¿dónde estabas? ¿A dónde te habías ido en estos momentos tan difíciles?» Y Jesús le respondió: «Yo estaba ahí en tu corazón, presenciando tus luchas y el modo como rechazabas los ataques de los enemigos. Y fíjate bien, fui yo quien te concedía el gran horror que sentías contra todo lo que fuera pecado y ofensa a Dios». ¿No creen que nos dirá esto mismo nuestro Señor en los momentos de terrible tentación? Así que, ¿qué importa que seamos débiles si Él está con nosotros dándonos valor y fuerzas? San Bernardo preguntaba: ¿huye la oveja cuando siente aullar al lobo? ¿Huye la paloma cuando siente chillar al gavilán? No sale el ratón de su cueva aunque tenga hambre cuando siente maullar el gato. Y tú, imprudente, te vas a exponer a la ocasión creyendo que tus fuerzas para resistir son más grandes de lo que en realidad son. ¿No sabes que en los ataques de los enemigos del alma triunfan los cobardes que saben huir a tiempo de la ocasión, y en cambio sufren derrotas los atrevidos que se imaginan ser más fuertes de lo que en realidad son y quedan masacrados por los enemigos infernales? Y quizás tú podrías decir: «Ay, es que luchar y luchar me fatiga demasiado». Toma en cuenta esto. El tiempo de las tentaciones es tiempo de cosecha. Y en tiempo de cosecha a nadie le disgusta fatigarse. ¡Ánimo! Estás cosechando para la eternidad y en el día del premio te va a decir nuestro divino juez: «Muy bien, has sido fiel en lo poco, ahora te constituiré sobre lo mucho. Entra al reino de tu Señor». Esto lo recuerda el capítulo 25 de San Mateo en el versículo 21. Punto tercero de nuestra reflexión. El recuerdo de antiguos remordimientos nos libra de dar pasos en falso. Hay algo en nuestras faltas que puede servir de remedio para evitar faltas en el futuro. ¿Qué es? El recuerdo de los amargos remordimientos que nos han causado los pecados que hemos cometido, los tormentos y desgarramientos interiores que hemos sufrido después de haber pecado, y también las reparaciones y los desagravios que hemos debido hacer para medio remediar los males cometidos. Explotemos, por lo tanto, la repugnancia que sentimos a tener que repetir los momentos que vienen después de haber ofendido al Señor y el rechazo que hay en nuestra alma a tener que volver a sufrir de nuevo esas molestias. Aprovechemos esto para tener más cuidado en no recaer en nuevas faltas y ser más prudentes antes de dar los pasos que nos lleven a nuevas caídas. Hay que decirle a nuestro espíritu: «Alma mía, acuérdate de las tristezas tan profundas que has sufrido después de haber cometido ciertas faltas. Cuenta, si eres capaz, los suspiros de desánimo y de amargura que has dado por haber hecho, dicho o pensado lo que disgustaba a Dios. No olvides cuánto te ha costado reparar las malas consecuencias de tus pecados. Cuántas veces te has despertado de noche y el recuerdo de las faltas cometidas te ha llenado de tristeza y amargura. Trae a tu memoria las angustias que te han invadido cuando has tenido la desgracia de caer en pecado. Por unos momentos de goce indebido, has tenido que soportar después horas, días, meses y hasta años de remordimiento, tristeza y frustración. ¿Se te olvidarán los terrores que han invadido tu espíritu al considerar el juicio que Dios te va a hacer por tus innumerables pecados?
Recordarás la vergüenza que has sentido al tener que confesar tus pecados ante el Padre que te absuelve, y las vergüenzas que has pasado cuando tus faltas han sido conocidas por otros. Tienes que recordar todo esto para que te ahorres tanto sufrimiento y tanta angustia, evitando esas faltas que han sido tu infierno en esta vida. No se te vaya a olvidar que volver a cometer esos pecados será volver a sufrir horrendas penas y angustias, a sentir tormentos interiores y a padecer dolorosas humillaciones. Dirán algunos: oiga, padre, pero este remedio me parece más temor que amor y es muy imperfecto. Muy bien, de acuerdo, pero la experiencia de muchos y en muchos siglos ha demostrado que es un remedio sumamente eficaz para hacerlo a uno más prudente y ayudarle en el arte de evitar nuevas faltas. Cuenta San Agustín que un hombre iba cada sábado a una cantina y se emborrachaba y le daban una paliza, pero el sábado siguiente volvía otra vez. Y un sábado dispuso llevar a su perro y al pobre animalejo le dieron también su paliza. ¿Pero qué creen que pasó? El perro recordaba todo lo que había sufrido con la paliza y no regresó nunca más a la cantina. Y el santo exclama: «Oh perro, que resultó más inteligente que su amo». El animal sí recordó los males sufridos y no volvió. En cambio, el borracho no recordó los sufrimientos que le habían traído sus antiguos pecados y volvió a caer. Ojalá que no seamos nosotros tan imprudentes como aquel pobre hombre. Si olvidamos las palizas mentales y espirituales que nos han proporcionado nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, probablemente no nos alejaremos más de ellas. Pero si recordamos estos desgarramientos interiores que hemos padecido, quizá vamos a pensarlo 2 veces antes de repetir nuestras antiguas barbaridades. Así que aprendamos de San Agustín a ser como el perro, ¿no? Dice San Francisco de Sales en su hermoso tratado del amor de Dios: el amor es un grande y formidable medio para vencer y alejar a los enemigos de nuestra salvación. Pero cuando ve que éstos no se dejan alejar por su sola presencia, entonces va y se consigue un aliado que es el temor a ofender a nuestro Señor, el temor a las pésimas consecuencias que nos acarrea el pecado, y entre los dos lograr sacar corriendo aún a los más feroces enemigos de nuestra alma. Y alguien preguntará: ¿pero tener temor no es un apocamiento? Adán no tuvo temor al castigo anunciado por Dios y cayó. La gente del diluvio y los habitantes de Sodoma no tuvieron temor a que Dios los pudiera castigar y perecieron. El faraón no tuvo temor a disgustar a Dios y le llegaron las 10 plagas de Egipto. Al rey David se le olvidó que Dios castigaba y mandó matar a un hombre para robarle a la mujer, y le sucedieron luego cosas espantosas. Los antiguos israelitas se imaginaron que las amenazas de Dios eran meras palabras y siguieron ofendiéndolo, y llegó Nabucodonosor y destruyó Jerusalén. En el Antiguo Testamento se recomienda más de 300 veces tener temor a ofender a Dios, y en el Nuevo Testamento, que es todo amor, se cita 25 veces. Y el profeta anunció que una de las cualidades del Redentor del mundo sería el temor a disgustar a Dios. Así lo dice Isaías en el capítulo 11, versículo 2. Por lo tanto, este temor no es un apocamiento, sino prudencia consumada que nos evitará enormes males. Y yo te recuerdo, hay que ser como el perro que menciona San Agustín. Vamos a un corte y regresamos. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas.
Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, te quiero pedir por aquellos padres de familia que en este momento están trabajando. Ayúdales en sus necesidades y recuérdales que su trabajo es una bendición con la cual no solo ofrecen un servicio a los demás, sino también pueden recibir una remuneración para dar a sus hijos lo mejor. Amén. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros y hemos llegado ya a la meditación número 24. Título: Aprovechar nuestras faltas para poner en práctica la virtud de la penitencia. Número 1. Convertir una falta en muchos actos de contrición. La Iglesia Católica siempre ha creído que la virtud de la penitencia se compone de 5 actos. Primero, examen de conciencia. Segundo, contrición de corazón. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesión con el sacerdote. Y quinto, cumplir la penitencia que el confesor nos imponga o que nuestra conciencia nos aconseje. Y una de las ventajas que podemos sacar de nuestras faltas es ejercitarnos en practicar estos 5 actos que componen la virtud de la penitencia. El más importante de ellos es sin duda la contrición de corazón, es decir, el arrepentimiento, que es un dolor o pesar por haber ofendido a un Dios tan bueno, por haber cometido lo que su ley prohíbe y lo que nos hace daño también a nosotros. En su libro Tratado del Amor de Dios, San Francisco de Sales insiste mucho sobre lo importante que es para todo creyente ejercitarse en hacer frecuentes y afectuosos actos de contrición y de arrepentimiento. Y dice: es verdad que nuestros pecados son espinas, pero al recordarlos con actos de contrición, de arrepentimiento, se van convirtiendo en rosas. Y con ellos sucede como con el veneno de las serpientes, que si lo mezclamos con aceite, sirve de contraveneno, de antídoto para futuras mordeduras de otras serpientes. Pues bien, al mezclar el recuerdo de nuestras faltas con sinceros actos de contrición, vamos haciéndonos fuertes para no dejarnos contagiar por futuras caídas. El pecado es vergonzoso y dañino cuando lo cometemos, pero se puede volver provechoso si lo pagamos con muchos actos de arrepentimiento y de amor a Dios. El pecado es hediondo y asqueroso cuando lo cometemos, pero se puede transformar en perfume que sube hasta Dios si al recordarlo
vamos haciendo actos de contrición llenos de amor a nuestro Señor. Cuenta el Evangelio que cuando una pecadora fue a ungir los pies de Jesús en casa del fariseo Simón, este hombre únicamente se fijó en que ella había cometido muchos pecados y la condenó en su corazón. Pero Jesús, en cambio, se fijó en que le estaba demostrando mucho amor y la absolvió. Y esto se sigue repitiendo siempre. La gente puede fijarse en que hemos pecado mucho y despreciarnos, pero lo que a Jesús le interesa es ver que le ofrecemos frecuentes y cariñosos actos de arrepentimiento y de desagravio. La contrición y el arrepentimiento hacen al alma pecadora 1000 veces más hermosa que lo fea y asquerosa que la había vuelto el pecado. La verdadera contrición hay que pedirla a Dios, porque el pecado proviene de nuestra maldad y debilidad, pero la contrición, el arrepentimiento, proviene de la gracia de Dios. Es un regalo del cielo y por eso hay que pedir la contrición para nosotros y para todos los pecadores, que el día en que nos sea concedida va a transformar nuestras faltas, que son horrendas y asquerosas, en brillantes y hermosísimas esmeraldas. Me llama la atención que hay personas que acuden con curanderos, con santeros y con personas raras a pedir determinados elementos como hierbas, sales, animales para obtener un resultado. Bueno, San Bernardo dice que hay un ungüento misterioso que aleja el feo hedor de los pecados que hemos cometido y afirma que ese ungüento se llama contrición, arrepentimiento. Y añade que existe un aceite que hace hervir y desaparecer los pecados que afean nuestra alma. ¿Cuál es este aceite? El dolor o el pesar de haber ofendido a Dios, y recomienda: recojamos de vez en cuando todos los pecados que hemos cometido, echémoslos a la sartén de la memoria y añadámosle ese calientísimo aceite llamado contrición, dolor de los pecados, y hagámoslos hervir en actos de amor a Dios hasta que desaparezcan. Hagamos muchísimas veces durante nuestra vida esto y habremos aprovechado las faltas cometidas para ejercitarnos en amar a Dios y en pedirle perdón. Uno de los sentimientos más fuertes y poderosos que más contribuyen a llevar el alma a la santidad es la tristeza o el pesar de haber ofendido a Dios, que es tan bueno y tan digno de ser amado, y por habernos hecho tan innumerables favores que nosotros le hemos pagado ofendiéndolo. El arrepentimiento que nos llega al recordar con tristeza las faltas que hemos cometido puede aumentar notoriamente nuestro amor hacia el Creador. El deseo de hacerle olvidar las faltas pasadas y de desagraviarlo por las ofensas que le hemos hecho nos lleva naturalmente a un impulso de llorar amargamente nuestras culpas y de arrodillarnos a los pies de Jesús a tratar de conseguir su perdón. ¿No es este un medio maravilloso para aprovechar nuestras faltas y convertirlas en ocasión para amar más y mejor a Dios? Segundo punto: aprovechar las faltas para reforzar el examen de conciencia y el propósito de enmienda. Te pregunto a ti, ¿qué es lo que hacen los jefes militares después de tener una gran derrota? ¿O qué hacen los entrenadores deportivos después de perder un partido? ¿O los consultores económicos cuando obtienen una quiebra? Pues examinar cuáles fueron las causas que llevaron a aquel fracaso y hacer planes y propósitos para no volver a caer en tan fatales errores. Y también calcular cómo se podrán reparar las pérdidas sufridas. Esto es lo que hace exactamente la Iglesia Católica y le llama examen de conciencia y propósito de enmienda, dos partes esenciales de la virtud de la penitencia. Así que hay que comenzar por averiguar las causas. San Francisco de Sales recomendaba a sus penitentes y a las almas que dirigía que al examinarse acerca de los pecados cometidos no se contentaran solamente con recordar el número de faltas y su gravedad, sino que dedicaran también un tiempo para preguntarse
¿cuáles son las razones que me han llevado a repetir esta falta? Porque podemos cortar la maleza, pero si no la arrancamos, si dejamos sus raíces sin tocar, volverá otra vez a retoñar fácilmente. Y así, por ejemplo, si hemos tenido un estallido de cólera, debemos preguntarnos, ¿será que no estoy descansando? Porque recuerda que persona cansada es persona con mal genio. ¿Será que mi amor propio es demasiado sensible a cualquier ofensa y contradicción porque mi orgullo es muy crecido? ¿Será que quiero conseguir resultados demasiado rápidos o soy muy perfeccionista y pretendo que todo resulte sin defectos y por eso me disgusto ante cualquier contrariedad? Y si hemos sido vencidos por pensamientos de tristeza o desaliento, deberíamos preguntarnos, ¿se me habrá olvidado que todo sucede para bien de los que aman a Dios? ¿O es que ya no pienso en aquella frase tan bella de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece? Y si los malos pensamientos nos asaltan con demasiada frecuencia, tendríamos que preguntarnos, ¿qué tal está el dominio de mis ojos? ¿Dejo pasear la vista por todas partes? ¿Se me olvidó lo que dijo Cristo? ¿Ventanas de tu alma son tus ojos? Si por esas ventanas dejas entrar a los enemigos de tu salvación, te van a hacer mucho daño. Para San Ignacio de Loyola, una de las buenas consecuencias que debemos sacar de la repetición de nuestras faltas es dedicarnos con más esmero todos los días por unos minutos a examinar la conciencia. Y especialmente dirigir ese examen al defecto dominante, es decir, a aquella falta que más repetimos. Cuentan que los antiguos israelitas, cuando pasaban junto a la tumba de Absalón, este hijo rebelde del rey David que murió combatiendo contra su propio padre, lanzaban una piedra contra la tumba mientras decían, hay que respetar al padre y a la madre. Pues algo parecido deberíamos hacer nosotros cuando pasamos con la memoria por la lista de las faltas que hemos cometido. Pero no lanzar una piedra, sino un buen propósito y decir en el fondo de nuestra alma, cumpliré lo que me he propuesto para evitar estas faltas que tan grandes males me han traído. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Al regreso seguiremos escuchando el arte de aprovechar nuestras faltas. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Sigamos aprendiendo con el arte de aprovechar nuestras faltas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Fíjense qué rápido ya llegamos al bloque número 4, pero vamos a concluir con estos pensamientos. Una discípula de San Francisco de Sales dejó escrito, cada falta me duró solo unos momentos, pero mis propósitos de evitarlas deben de durar toda mi vida. El hacer lo malo fue una vez y el proponer evitarlo será todos los días. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que este sí es un buen modo de sacar provecho de las faltas que hemos cometido. Pensemos que cada pecado es como una mancha que afea nuestra alma, pero cada buen propósito que hagamos de no ofender más a Dios podría ser como una esmeralda, un diamante que vuelve más hermoso el manto con el cual nos vamos a presentar ante el trono de Dios. Cada falta cometida es como una rotura, como un desgarre que hicimos en el manto de nuestra santidad. Pero
cada acto de contrición, acompañado del deseo sincero de no volver a cometer el mal, es como un bordado hermosísimo que le da la elegancia a la túnica de nuestra perfección. ¿Y la gracia sacramental qué es? Mira, se llama gracia sacramental a aquella ayuda especial que la persona obtiene del cielo cada vez que recibe un sacramento. Y cuando confesamos bien arrepentidos nuestras culpas al sacerdote, conseguimos una gracia sacramental que consiste en ser perdonados de las faltas confesadas y en recibir nuevas fuerzas para ser capaces de resistir a los atractivos del mal. Por lo tanto, cada confesión bien hecha nos consigue gracias muy especiales de Dios. Por eso, aprovechemos las faltas cometidas para conseguir más y más gracias sacramentales, confesándonos humildemente con los sacerdotes, a quienes Jesús ha prometido: a todo el que le perdonen sus pecados, le quedarán perdonados. Punto número 3 y último de esta meditación. Debemos aprovechar nuestras faltas para practicar la satisfacción de obra. Dice el Papa San Gregorio que el recuerdo de las faltas que hemos cometido debe de ser como un abono que haga llenarse de flores de buenas obras la planta de nuestra existencia. Y San Francisco de Sales añade: la tristeza de haber ofendido a Dios debe llevarnos a ser mucho, pero mucho más activos en practicar buenas obras que sean contrarias a los pecados que hemos cometido, y también en hacer pequeños sacrificios que vuelvan más fuerte nuestra voluntad. San Anselmo se propuso: con buenas obras contrarias a las faltas que he cometido, quiero restituirle a Dios lo que le he robado pecando. Por su parte, San Agustín aconsejaba: ¿has pecado? Pues que el recuerdo de tus faltas te lleve a evitar las ocasiones que te han hecho caer y a ofrecer sacrificios, aunque sean pequeños, para no pecar. Y Santo Tomás de Aquino completa el cuadro recomendando: todo el fervor del mundo no sería suficiente para reparar el daño que hemos hecho pecando, pero al recordar lo infieles que hemos sido, debemos proponernos ser mucho más generosos en practicar la fidelidad a nuestros deberes de ahora en adelante. Todo esto es una provechosa satisfacción de obra que nos lleva a aprovechar debidamente nuestras faltas. La Iglesia Católica ha llamado siempre satisfacción de obra a aquellas oraciones, sacrificios y buenas obras que ofrecemos a Dios para tratar de desagraviarle por las ofensas que le hemos hecho. Algo así como cuando el hijo ofendió a la mamá o al papá, o el esposo ofendió a la novia, y bueno, sintiendo este pesar, le compran un ramo de flores, un regalo, unos chocolates, o le dan alguna cosa para indicar estoy arrepentido. Esto es precisamente la satisfacción de obra. El sacerdote en la confesión nos pone de penitencia algunas de ellas, pero esa penitencia que el sacerdote impone es por lo general tan pequeña y tan desproporcionada a la magnitud de nuestras faltas que deberíamos por nuestra cuenta ofrecer oraciones, sacrificios y obras buenas que compensen lo mejor posible el robo que le hicimos a Dios pecando. A ver, te voy a poner algunos ejemplos. ¿Hemos perdido el tiempo? Pues esforcémonos por aprovechar del mejor modo posible el tiempo que tenemos de ahora en adelante. No desperdiciemos minutos ni horas en cosas inútiles o no provechosas. Y siempre que cometemos una falta, podemos dejar de comer o de beber algo. Podemos callar una palabra no muy necesaria que deseábamos decir. Leer alguna página de un libro religioso, aunque la pereza nos invite a no leer. Tratar con amabilidad a una persona que nos resulte antipática. Dar una limosna en favor de algún necesitado. O rezar más y con mayor fervor. Como puedes ver, y ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, es como si tenemos una balanza y la parte de los pecados va cediendo. ¿Qué hago para que la balanza no ceda ahí? Voy poniendo del otro lado cosas buenas,
oraciones, tiempos de reflexión, buenas obras, todo lo que signifique, no voy a permitir que la balanza gane en la parte negativa. San Francisco de Sales dice: «Oh, mi Teótimo, ¿cuántas almas habrá en el purgatorio sufriendo y pagando las penas debidas por sus pecados? Porque en esta tierra no ofrecieron las suficientes satisfacciones de obra por sus faltas». Recordemos que precisamente el purgatorio, para aquellos que no se han condenado porque no fueron tan malos, pero tampoco fueron tan buenos y dejaron muchas cosas pendientes, el purgatorio es un tiempo en el que tenemos que pagar, hacer lo que no hicimos en esta tierra. Por ejemplo, falté 54 domingos a misa, bueno, tendré que estar 54 días en el purgatorio por cada misa a la que no asistí. No pedí perdón por tales ofensas, algún familiar, algún amigo, en el purgatorio tendré que estar pidiendo ese perdón, y así nadie podrá alcanzar la vida eterna si no se ha arrepentido, si no ha tomado la contrición necesaria. Y si Dios permite que lleguen fracasos a nuestras obras, diremos con San Francisco de Sales: si nuestra obra es de Dios, Él la llevará al éxito a pesar de todas nuestras faltas y de todos los ataques de los que se opongan a ellas. Pero si a Él le parece que no es de utilidad para su mayor gloria, aceptemos gustosos que lleguen los fracasos, y este sufrimiento ofrezcámoslo con satisfacción por tantas infelicidades que hemos tenido. Cuenta la fábula del cerdo y la vaca, que un día el cerdo se quejó ante la vaca lechera diciéndole: «Nosotros dos somos útiles a la gente. Usted da leche y yo doy tocino. ¿Y por qué a usted la consienten más y le dan mejores pastos y mejor alimentación, y en cambio a mí me echan solamente los desperdicios de sus comidas? ¿Acaso no les damos los dos buenos beneficios?» Y la vaca le respondió: «Sí, así es, pero yo les doy la leche cuando todavía estoy viva, y en cambio usted deja para darles el tocino cuando ya se haya muerto. Quizás será por eso que me prefieren a mí, porque sé regalar aún en vida». Bueno, quién sabe si de esta fábula podríamos sacar una pregunta para nuestra alma. ¿Cuándo voy a dar a Dios satisfacciones por mis pecados? ¿Ahora en vida con oraciones, sacrificios y buenas obras? ¿O voy a tener que esperar al purgatorio para pagarle por mis pecados? Como dice San Mateo, donde será el llorar y el crujir de dientes. Se cuenta que Santa Liduvina, cuando tenía 15 años, ya estaba paralizada y se desesperaba mucho a causa de sus dolores, y que una noche en sueños oyó que le preguntaban: «¿Qué prefieres? ¿48 años sufriendo en esta tierra para pagar tus pecados, o 48 días en el purgatorio penando?» Y que al experimentar por unos minutos lo que son las penas de la otra vida, respondió: «Prefiero estar 48 años sufriendo aquí en esta vida». Y así estuvo paralizada, abandonada, en total pobreza y espantosos sufrimientos, pero decía emocionada: «Si me bastara rezar una sola oración para que se me fueran mis sufrimientos, no la rezaría, porque ahora sé que es muchísimo mejor pagarle a Dios nuestras deudas en esta vida con penas y sufrimientos y no tener que ir a la eternidad a penar por los pecados que no quisimos pagar en la tierra». Hasta el próximo programa. Que Dios les bendiga. Sin duda que nunca dejamos de aprender. Y qué mejor si es para mejorar nuestra vida y relaciones personales. Entonces te invitamos a que el lunes sigas con nosotros en el arte de aprovechar nuestras faltas. Te esperamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad.
En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.